Bienvenidos y bienvenidas todos a esta edición de Final Abierto. Esta semana, entre otros temas, vamos a estar hablando con el ministro de Obras Públicas de la provincia de Corrientes, con Claudio Polis, acerca de un tema que en la última semana cobró, digamos, una relevancia inusitada, porque no hay muchas precisiones, que tienen que ver con la realización del segundo puente que va a unir la provincia de Corrientes con la provincia de Chaco. Pero aprovechamos su visita también para hablar de otros temas relacionados con la infraestructura que la provincia proyecta para los próximos años. Vamos a hablar también en este programa del Festival de Cine Regional, el Huácaras, que ya está preparando su 11ª edición. Pero además, esta semana se conmemora el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Por eso invitamos a la doctora Daniela Andraus, que es la directora del Centro de Asistencia Jurídica Integral para Mujeres Víctimas de Violencia de Género del Ministerio de Seguridad de la provincia, para conocer cómo se trabaja, cuáles son la cantidad de casos que llegan por día a este lugar y cómo se puede abordar la complejidad que significa la violencia de género. Esta semana vamos a conmemorar el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y queríamos mirar qué pasa en nuestro ámbito, qué pasa aquí en Corrientes. Por eso invitamos a la doctora Daniela Andraus para mirar y para saber qué pasó en el último tiempo en el Centro de Atención Jurídica a Víctimas por Violencia de Género del Ministerio de Justicia. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Gabriela. Bueno, ¿quiénes son esas mujeres que se acercan al centro y qué nos dicen los números que hoy mostraron en un informe, por ejemplo, ¿no? Bueno, en principio, te voy a relatar un poquito cómo nace el centro. El centro nace un 13 de diciembre del 2019. Alcanzamos a trabajar en los meses de enero, febrero y marzo ya entramos en una pandemia, inició la pandemia, entonces arrancamos con 128 casos aproximadamente lo que se iba atendiendo y que están judicializados. En realidad, las cifras que salieron en las últimas estadísticas es unas estadísticas desde el funcionamiento del centro, de que el centro está activo dentro del Ministerio de Justicia. Y después de allí, después de la pandemia, tuvimos que reorganizarnos nuevamente, por eso surgió también el tema de un teléfono de guardia a las 24 horas, y todavía lo seguimos manteniendo porque nos parece que es la forma más práctica como para que las mujeres que estén pasando por esta situación de violencia de género puedan comunicarse con el centro. Después estamos cerca, dentro de esos 2 años, ese periodo de 2 años, estuvimos atendiendo cerca casi de 2.000 personas, de las cuales 540 casos son los que están judicializados en materia de violencia de género. El resto son casos que se los descarta, ahora te explico por qué, que no configuran violencia de género, y otros casos que corresponden que intervengan otros organismos como el COMNAF directamente, el Poder Judicial, el Juzgado de Menores. Las mujeres se acercan al centro en el momento que se deciden hacer la denuncia o cuando creen que están atravesando un problema de violencia de género o violencia intrafamiliar. Y nosotros lo que hacemos es brindarle una contención a través de un equipo interdisciplinario. Se hace la atención por este equipo interdisciplinario, por eso es atención jurídica integral. En este equipo son varios equipos que están trabajando en el centro y que están conformados por abogados, psicólogos y asistentes sociales. Se hace una evaluación previa de acuerdo al relato de la persona, de la mujer, y lo que se pretende es no revictimizarla a la mujer. Entonces esto pasa ya a integrar una base de datos que cuenta el centro, y estas estadísticas surgen de esa base de datos de los casos atendidos. ¿No constituye una denuncia de por sí? El hecho de que las mujeres vayan al centro... Por eso te decía que hay casi 2.000 casos que nosotros atendimos desde que nació este centro, que vamos a cumplir 2 años ahora, pero de los cuales judicializados desde la base de datos que nosotros contamos en el centro tenemos 540. ¿Y ese paso a la judicialización, lo dan ustedes con ellas, lo tienen que hacer ellas? Hacemos el abordaje interdisciplinario con este equipo que ya están preestablecidos, están organizados, y a partir de esa evaluación, entonces el abogado ya lo que hace es
confeccionar el escrito para introducir la medida cautelar o solicitar la medida cautelar ante el Poder Judicial. Ahora, doctora, lo que usted dice, traducido en números, estamos hablando de más o menos 3 o 4 llamadas por día. Sí. Y en el caso de las denuncias, un poco más de una denuncia por día, digamos, ¿no? Sí. Eso ¿qué es en relación con la prepandemia? Porque en un primer momento se dijo que, bueno, que la pandemia un poco también, como nos mandó a incrementó cada uno, el número. Incrementó. Sí, sí. Lo que pasa es que nosotros cuando empezamos a funcionar, que era lo que le explicaba Gabriela, desde el diciembre del 2013 con las fiestas, bueno, tuvimos receso enero, febrero, ahí nosotros presentamos 128 casos aproximadamente en la justicia, únicamente del centro. Esto es independiente de las denuncias que pudieran ingresar desde las distintas comisarías, las comisarías de la mujer, las jurisdiccionales y desde el interior. Y después, aparte de la pandemia, incrementó este número propio del hecho de estar conviviendo por ahí el hombre y la mujer bajo el mismo techo. Y bueno, y de por sí también los resultados que va dando la atención y de los profesionales en el centro en materia de violencia de género. El abordaje por ahí hace que se dé a conocer el centro, los resultados, y bueno, en el interior más que nada se nota eso, donde la mujer ya encuentra un lugar donde encuentra una contención y donde encuentra todas sus necesidades cubiertas cuando ella decide hacer esa denuncia. Porque este número que decía que está puesto a disposición es un número de WhatsApp también, ¿no? Que se puede comunicar. Es un número de WhatsApp, sí. Llamadas y WhatsApp. ¿Cómo es ese vínculo? Porque a veces un mensaje de WhatsApp puede ser muy efímero, ¿no? En el medio hay un arrepentimiento, en el medio pasa algo. ¿Cómo es ese otro o esa otra que está de este lado recibiendo ese mensaje? ¿Cómo trabajan eso para poder contener y dar seguridad y una respuesta a una persona que puede estar pasando por una situación de crisis? Bueno, nosotros tenemos ese número de teléfono que recibe las llamadas que en realidad son llamadas de emergencia. En su oportunidad, durante la pandemia fase 1, el teléfono constituyó un medio de comunicación con esas mujeres y el abordaje se lo hacía a través de este medio. Después de la pandemia continuó activo el teléfono y del otro lado no encuentran a una persona, encuentran el equipo interdisciplinario, en realidad. Después de atender a la persona, si no es una urgencia y puede esperar hasta el día siguiente hábil para poder ser atendida de manera presencial, se aborda inmediatamente el caso. Las psicólogas tienen su teléfono, están habilitadas a hacer videollamada. Por ahí no es lo más conveniente, pero en el caso de una urgencia sí lo hacemos a través de ese equipo interdisciplinario. Y bueno, y se va buscando la forma desde el área social de que si esta mujer necesita algún refugio, entonces contactarnos con el Ministerio de Seguridad que está encargado de los refugios. Y bueno, después salud pública en caso de que necesite asistencia médica y desarrollo social en caso de que necesite asistencia social. Eso le voy a preguntar, usted decía que llaman en situaciones de emergencia, ¿cómo se acude a la ayuda o a la atención de esa emergencia? Porque ustedes no tienen el poder de policía, ¿no? No tenemos el poder de policía, pero sí trabajamos mucho en el teléfono y una vez que recibimos esa denuncia en una situación de emergencia, lo que hacemos es contactarnos con la comisaría más cercana a su domicilio, antes al 911, porque 911 activa de por sí un protocolo de seguridad donde quedan registradas y grabadas todas las llamadas y ellos se encargan de ubicar la comisaría más cercana y enviar un móvil para asistir o para constatar esta situación de violencia. Independientemente de eso, el equipo ya está ubicando la comisaría y se está poniendo en contacto a los fines de acelerar este trámite. Ahora, doctora, ¿qué tipo de violencia de género están recibiendo ustedes? Bueno, en un principio, dentro de estos datos estadísticos nos arrojaba mucha violencia psicológica. Y bueno, después en segundo lugar la violencia física y la violencia económica, que bueno, ahí hay que hacer una distinción entre violencia económica patrimonial y violencia sexual. Si bien la violencia psicológica arroja un número elevado, tenemos que tener en cuenta que todas las otras violencias van acompañadas a la violencia psicológica. Y en este último tiempo lo que más se ha detectado que se han incrementado son los casos de violencia física. Y en este sentido, ¿cómo trabajan con las tobilleras que también tienen como disponible para el trabajo? Bueno, las tobilleras, una vez que está presentado, está judicializado el caso, si la jueza o el juez consideran
que corresponden, ya sean los juzgados contenciosos, los de instrucción, los de familia o los correccionales. Entonces hacen la solicitud ante el Ministerio para ingresar al sistema de dispositivos duales por geolocalización. Esta tobillera consiste en una tobillera propiamente dicha que se le coloca al agresor mediante una orden judicial. Nosotros no lo disponemos a estos, pero sí los equipos están habilitados a solicitarlo por escrito, porque los abogados del centro hacen una atención jurídica gratuita y asisten permanentemente a la víctima durante todo el proceso. Primero, en una primera instancia para sacar la medida cautelar, y en los casos en materia penal lo asisten como querellantes, conjuntos hasta el final de la causa. Y termino de contestarle, y la mujer se le entrega un dispositivo y al hombre otro dispositivo que hace que esto se los localice a las parejas en otro centro de monitoreo que cuenta el Ministerio de Justicia a través del Centro de Atención Jurídica, donde van monitoreando los movimientos de cada una de las parejas y donde hay personas que los están fiscalizando las 24 horas para ver si cumplen o no cumplen. Pueden detectar si se acercan, digamos. Inmediatamente, y es más, queda todo registrado en el sistema, y esto hace plena prueba a la hora de arribar a una o denunciar una desobediencia judicial de la medida cautelar. Eso de por sí no genera una alerta en la policía, por ejemplo, porque digo, pregunto esto. Muchas veces vimos en casos de violencia de género que han llegado incluso a las consecuencias fatales, que o tenían orden perimetral o tenían denuncias previas. Esto que venimos discutiendo, bueno, ¿cómo hacemos para que todas estas medidas que se toman efectivamente puedan ser efectivas a la hora de prevenir una violencia irreparable, ¿no? Sí, bueno, esta es la herramienta que se le brinda desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial principalmente, que son los que tienen que ordenar esta medida. Y lo que existía en la provincia a través del Ministerio de Seguridad y que todavía está presente, que lo ordenan algunos juzgados todavía, es el botón de pánico. El tema que el botón de alerta de pánico se lo establece, se lo activa en el teléfono celular de la víctima. Nosotros hoy tenemos víctimas que no tienen teléfonos celulares y en caso de contar con un teléfono celular no tienen crédito. Estos dispositivos justamente vienen a incorporar ese botón de pánico, pero a la vez activan la geolocalización para detectarlo. Independientemente del perímetro de prohibición de acercamiento que establece el juzgado, en la cual el agresor no puede acercarse a la víctima, ni la víctima al agresor, que es una cuestión que nosotros en el trabajo que venimos haciendo con el centro detectamos que muchas veces es la víctima la que incurre en desobediencia judicial. Lo que hacemos es establecer una zona de advertencia o de disuasión, le llamamos. Entonces, cuando alguien del centro de monitoreo ve que la persona va en dirección hacia el perímetro o hacia la víctima, entonces ya inmediatamente emite una alerta al dispositivo, se ponen en contacto con la víctima, el agresor, a ver dónde están, y se comunican y envían un móvil policial donde está el agresor y donde está la víctima. Si el agresor persiste o la víctima persiste en continuar hacia la zona de perímetro que está establecido por el juzgado, entonces el dispositivo, la tobillera del hombre, emite una señal de radiofrecuencia que impacta contra el dispositivo de la mujer y le da tiempo a la mujer en esos 200, 300, 400 metros que haya fijado el Poder Judicial de poder ponerse a salvo, independientemente de que suceda esto. La verdad que es muy difícil. Claro. Justamente en función de la pregunta que hacía Gaby, ¿cuál es el diagnóstico que tienen ustedes en función de que hay demasiados organismos involucrados en esto, y muchas veces, por lo menos hacia afuera, y tal vez por ahí haya mucho desconocimiento, pero muchas veces se dice que todos estos mecanismos a veces no funcionan, ¿no? Y ¿cómo están trabajando ustedes? ¿Qué conclusión sacan ustedes en este tiempo, sobre todo en pandemia, de cómo ha sido el trabajo que han llevado a la práctica y que tienen resultados positivos? Bueno, nosotros antes de abrir las puertas del centro, lo que hicimos es tratar de ver todos los organismos que estaban actuando en materia de violencia de género, porque existen organismos que actúan y que asisten a las víctimas. Lo que pasa que dentro de la ley 26485, que es una ley nacional marco en materia de violencia de género contra la mujer, establece perfectamente las funciones de cada uno de los ministerios dentro del Poder Ejecutivo.
Es una cuestión transversal que nos ocupa a todos los ministerios, a todos los funcionarios públicos por igual, y bueno, en esta situación lo que faltaba, que era lo que detectamos, era garantizar a la víctima el acceso a la justicia. En ese sentido es que empezamos a organizar el Centro de Atención Jurídica Integral para brindarle esta asistencia jurídica, la cual la víctima no la tenía, que si bien está la Defensoría del Poder Ausente a través del Poder Judicial, atiende muchísimos casos que no solamente es materia de violencia de género, y esta temática, la verdad que es una temática muy complicada, es un tema que demanda mucho compromiso por las personas que están en el tema, y bueno, lo que hicimos es ir articulando con esos otros organismos que existían ya en los distintos ministerios para poder actuar de manera conjunta. Bueno, ahora creo que nos estamos acomodando bastante, y una vez que tuvimos articulado este trabajo dentro del capital, empezamos a expandirnos hacia la provincia a través de las municipalidades, firmando distintos convenios de colaboración con las municipalidades, las distintas secretarías de la mujer que actúan dentro de esas municipalidades. En cada uno de los organismos hay gente que está involucrada en este proyecto, y son siempre más o menos las mismas, sí. Digamos. Sí. Y lo otro es que, porque justamente una de las cuestiones que surgen de los juzgados de familia, o de los viejos juzgados de familia, es el recurso, digamos, ¿no? Porque muchas veces se llega tarde por falta de recursos. ¿Ustedes cómo trabajan ese tema? Lo que pasa es que la mujer cuando reclamaba la asistencia en materia de violencia de género, se decidía a hacer una denuncia cansada o porque había sufrido golpes físicos, más que nada, asistía a las comisarías, y hasta que le tomaba la denuncia, si es que le tomaban, porque en algunos casos claro, por ahí es primero una exposición, después una denuncia, cuando ven que la mujer no tiene lesiones físicas, entonces hay que determinar la violencia psicológica a través de una evaluación interdisciplinaria, y esto lleva tiempo. Después la mujer tenía que asistir al Poder Judicial, y bueno, lo que nosotros tratábamos con este centro era que la mujer, una vez que se decida hacer la denuncia y asistiendo, poniéndose en contacto con el centro, se concentre en todas estas acciones en un solo lugar, independientemente de que nosotros dentro del centro estemos articulando con todos esas otras oficinas, claro, de última en las cuales las víctimas, ¿no? tenían que recorrerlas a diario. Y bueno, a partir de ahí empezamos a hacer también mucho, hicimos capacitaciones, presentamos un proyecto de ley que lo trabajamos con un grupo de diputados que cuenta con media sanción, en los cuales solicitábamos nosotros la importancia de incluir materias de violencia de género, o sea, una capacitación en una asignatura en materia de violencia de género en la policía y para los docentes. Como una ley Micaela, digamos. Y en el marco de la ley Micaela. Ajá. También. ¿Por qué en estos dos lugares? Porque nosotros consideramos que son lugares primarios de acción, son los primeros que receptan o que pueden visibilizar una violencia intrafamiliar a través de los chicos. Y en las comisarías, obviamente, porque la mujer asiste o porque un vecino se pone en contacto con la comisaría solicitando la ayuda para esta mujer. Doctora, por último, usted que está en permanente contacto, estamos pensando a propósito del Día de Erradicación de la Violencia contra la Mujer, ¿qué falta cómo tenemos que pensar hoy en día esa complejidad que implica una situación de violencia de género cuando esa mujer es víctima de algún tipo de violencia de género, tiene mucho miedo, se encuentra con que a veces no sabe por dónde empezar, supone que puede ir a la comisaría y que o van a intentar disuadirla o no van a querer tomarle la denuncia? ¿Cuál es el desafío principal como Estado y como sociedad para hacer frente a la erradicación de la violencia de género? Bueno, básicamente una amplia capacitación en todos los lugares en los cuales pueden recepcionar este tipo de problemática, y básicamente en la administración pública, porque esto no es solamente de la mujer puertas adentro de intrafamiliar, sino también la mujer sufre violencia de otro tipo también dentro de su lugar de trabajo. Principalmente es lo que te decía, una capacitación. Claro. Que llegue a toda la provincia, no solamente a Capital, que es lo que nosotros estamos articulando y estamos finalizando ahora a través del Ministerio de Educación. Se está capacitando formador de formadores
y a partir de la finalización de esta capacitación, esas personas van a desarrollar proyectos de capacitación que van a bajar a las distintas escuelas en el interior para capacitar a los docentes de toda la provincia y en los distintos niveles, ya sea inicial, secundario y terciario. Y bueno, después lo que se incluía también, el hecho de incluir una asignatura para la policía, en las carreras de oficiales y suboficiales, claro, y que sea un condicionante también para el acceso, para el ascenso a los cargos, y después mucho compromiso de la población. Es una tarea dura, falta mucho por hacer todavía, si bien por ahí los números son alarmantes, porque los 540 casos que están judicializados del centro nosotros tenemos registrados, estos son una partecita de lo que se está teniendo, claro, porque también tenemos otros organismos que también denuncian, y están las denuncias que van directamente al Poder Judicial, que también tenemos otros números. Entonces es una porción nada más de lo que se está visibilizando, que no es tan malo tampoco, porque esto significa de que eso que antes no se veía, no se denunciaba, no se trataba por parte del Estado, porque no tenía conocimiento de esos casos, hoy en día nos da la posibilidad de abordarlos y poder evitar finales trágicos. Y bueno, todos los años, bueno, desde que empezó el centro, para esta fecha, 25 de noviembre, que es el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, solemos hacer una campaña de concientización y sensibilización. En esta oportunidad, nos vamos a encontrar en la Plaza Vera ese día, a la mañana y a la tarde, con actividades que por ahí impactan más, que son más recreativas, y que al visibilizar claro, las personas estas actividades, genera un impacto distinto que el repartir a lo mejor información o dar publicidad a la existencia del centro o de los organismos que pueden estar atentos a estas situaciones. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriela. Gracias, Eduardo. Estuvimos hablando con la licenciada Daniela Andraus acerca de cómo se hace esa atención jurídica integral en casos de violencia de género. Tienen en la pantalla el número para comunicarse y también la línea 144, que es una línea nacional de atención y consulta a las 24 horas, los 365 días del año. Esta semana recibimos en Final Abierto al ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Corrientes, a Claudio Polis, para hablar de varios temas, pero uno en particular que tiene que ver con el segundo puente, un tema que empezó a dar vueltas en los últimos días en las dos orillas del Paraná. Claudio, muchas gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la semana pasada el Capitanich le puso plazo al plan y le puso fecha a la iniciación de supuestamente obras del segundo puente, y bueno, quedó ahí dando vueltas eso. ¿Ustedes qué tienen al respecto de ese tema? Oficialmente el Ministerio de Obras Públicas nada. Si bien es cierto, la obra debería gestionarse a través de Vialidad Nacional, digamos, con acuerdo de ambas provincias, pero me parece que lo que se hizo fue más un anuncio, digamos, que tiene que ver con la culminación del proyecto y la evaluación de una consultora, que es la que estuvo trabajando últimamente, de las varias que ya estuvieron trabajando con el proyecto. Y me dio la sensación de que se hablaba de la finalización o algo así como el acuerdo final sobre la nueva traza. La nueva traza está definida hace como 8 años, digamos, que es la que va a salir ahí en la zona del Parque Industrial de Santa Catalina. Ese sería el lugar del cruce, pero yo no conozco que haya avances en ese sentido, digamos. ¿Y entonces qué es lo que hizo Capitanich? ¿Un anuncio preelectoral y ahora otra vez? Porque esto genera muchas ansiedades, ¿no? Sí, yo no puedo evaluar eso, digamos, qué es lo que quiso hacer. Habría que preguntarle a Capitanich o a la gente que hizo el anuncio. Lo que te digo es la información de la que yo dispongo. Nosotros no tenemos información, yo por lo menos no tengo información de que haya habido algún tipo de avance en ese sentido como para decir que estamos próximos a iniciar la obra. Y, ministro, aprovechando esto, porque esas jornadas eran jornadas sobre urbanismo, ¿no? Las que, donde en el discurso inaugural Capitanich dijo eso, pero pensando también a partir de ese episodio, me lleva a preguntarle qué espacios de diálogo hay en la construcción de un urbanismo común, si se puede pensar así, entre Resistencia y Corrientes, que muchas veces reconocimos que somos un gran eje urbano,
Al día de hoy, ¿qué hay de eso? Esa es una pregunta más municipal, digamos, ya que tiene que ver con el municipio de la ciudad de Corrientes y el municipio de la ciudad de Resistencia. Pero a mí me parece que sería muy útil, digamos, poder diagramar actividades tendientes a lograr una integración mucho más armónica. No solamente por lo que eso significa, digamos, sino también desde el punto de vista del presupuesto. El hecho de que podamos definir, si fuese posible, algunas cuestiones en común, abaratarían mucho la posibilidad de inversiones en ambas jurisdicciones. En algún momento hubo algún avance de tratar de trabajar en alguna integración y todo ese tipo de cosas que son concernientes a lo urbanístico, pero yo me acuerdo de eso cuando yo era concejal de la ciudad de Corrientes, digamos, pero después no tuve noticias de que eso haya avanzado, que haya prosperado. Y me parece que sería una gran cosa poder lograrla, digamos. Ahora, volviendo por último de nuevo al tema del puente, ¿ya está definido mínimamente la cuestión? Porque si no hay información, qué sé yo, bueno, eso se puede ver a muchas cosas, pero por lo menos ya nos pusimos de acuerdo en qué es lo que vamos a hacer, cómo nos vamos a unir entre Santa Catalina y Vilelas, no sé qué será. La salida debería ser Barranqueras, más o menos del otro lado. Nosotros, lo que tenemos es lo que hizo el informe que elevó la última consultora. Tengo entendido que después estuvieron trabajando 2 consultoras más, y lo que sí se definió era el lugar de la estructura del puente, digamos. También está definido que va a ser solo automotor. En principio, digamos, no conozco, no te puedo decir porque no conozco el proyecto, no lo he visto el proyecto, no conozco el proyecto integralmente, digamos. Ese es un proyecto que seguramente deberá contemplar varias cosas, no solamente la construcción del puente, como vos te imaginás, como hecho o vinculación, digamos, como nexo o vinculación entre las 2 provincias, sino también toda la obra de infraestructura que circunda el puente. Así que me parece que no es una cosa de la que se puede hablar así tan livianamente, digamos. No me animo a emitir opinión sobre eso, porque ya te digo, no conozco el proyecto, no lo he visto y no conozco el proyecto. Lo que sé es lo que es público para todo en general, digamos, que es lo que tiene que ver con la posibilidad eventual de la construcción del nuevo puente sobre la nueva traza, que es la que hoy estaría fijada, digamos, en la zona de, como te digo, ahí más o menos a la altura del Parque Industrial de Santa Catalina. De todas maneras, entre el Parque Industrial y la planta de tratamiento. Por más que eso sea una obra que lleva adelante Vialidad Nacional, hay trabajos que hay que hacer en las 2 terminales y depende de ambas provincias. Sin duda. Por eso es que es bastante raro que se hagan anuncios de ese tipo sin tener la comparencia, digamos, de un organismo específico, en este caso como el Ministerio de Obras Públicas. Ministro, y con respecto a la provincia, el gobierno ganó ampliamente. En diciembre empieza el segundo periodo de Valdés. El primer periodo, más allá de algunas otras obras, está asignado por lo que fue el hospital de campaña. Hay como versiones de que ese hospital va a ser más grande de lo que es. ¿Y cuáles son los objetivos que se trazan ustedes para los próximos años? En principio, lo que tenemos que aclarar es que el 10 de diciembre vence el mandato del gobernador y todos los ministros. O sea, yo puedo dar mi opinión en lo concerniente hasta el 10 de diciembre. Y lo que me gustaría a mí que suceda después del 10 de diciembre. Con respecto al hospital, a la zona de donde está enclavado el hospital de campaña, que se conoce como Bar Escuela, digamos, a mí me parece que es un lugar excepcional para, en ese lugar, desarrollar un polo sanitario. En ese sentido, nosotros tenemos elaborado 2 o 3 proyectos que son importantes, que tienen que ver con desde el laboratorio central de la provincia, pasando también por la fábrica de medicamentos, y estamos empezando a trabajar con el Instituto Oncológico. A propuesta nuestra, digamos, esos serían los lugares donde podríamos enclavar estas estructuras. Considerando todo lo que ya tiene, digamos, en el lugar, con lo que se invirtió dentro del hospital de campaña y ya estando ahí el hospital pediátrico, la accesibilidad, que es una cosa muy importante a la hora de tener en cuenta la salud, digamos, su vinculación con Independencia y con la Avenida Artigas, y después, bueno, los nexos de servicios, que son muy importantes, o sea, la provisión de energía, agua, cloaca y todas esas cosas que hacen que la obra tenga, entre comillas,
un costo menor, digamos, desarrollándola en lugares con esos servicios existentes y de calidad. Sin lugar a dudas, hay obras similares, digamos, que se están llevando adelante hoy, como por ejemplo el Hospital de la Cruz, que es un hospital que se está haciendo prácticamente nuevo, y estamos empezando el Hospital de Montecaseros, el Robinson de Montecaseros. La verdad es que para nosotros es una satisfacción, digamos, poder colaborar también a través del Ministerio de Obras Públicas con la infraestructura hospitalaria, que nosotros cuando asumimos en el Ministerio de Obras Públicas creamos un área específica que tiene esa denominación, se llama Dirección de Infraestructura Hospitalaria, con la que hicimos un relevamiento de toda la infraestructura existente en la provincia para saber cuál es su estado y además cuál es la necesidad que tiene. Esto nos permite direccionar mucho mejor la inversión y no ir solamente de remiendo en remiendo, digamos, como la salud es una cuestión muy, muy cara, digamos, no es una cuestión, para que vos tengas en cuenta, cuando uno termina una obra, a lo mejor que tiene que ver con infraestructura de salud, en sentido figurado uno puede gastar 300 millones de pesos. Después gasta 300 millones de pesos al año en mantener esa infraestructura. Medicamentos, médicos y qué sé yo. O sea, no es una cuestión que uno la hace así nomás. Por eso es que hay tanto en otras provincias, tantos hospitales vacíos. Porque la infraestructura termina siendo solamente una parte, si bien es importante, pero termina siendo solamente un complemento, digamos, la verdadera erogación que tiene salud con respecto al mantenimiento de esa infraestructura y al funcionamiento de ese tipo de infraestructura. Bueno, después, por supuesto, tenemos y queremos concretar obras que para nosotros son importantes, que nos hemos establecido, digamos, como objetivos, que es la vinculación de la Ruta 12 con la 14, buscar de alguna manera nosotros también mejorar parte de la infraestructura que no tiene que ver ya solamente con el área de la capital, sino también con muchos otros municipios. Eso que hicimos en Corrientes con vialidad urbana, poder hacerlo en otros municipios, aportar de alguna manera también a que pueda ir creciendo la infraestructura al interior de la provincia de Corrientes, y ya no pensando solamente en las grandes ciudades del interior de Corrientes. Estas cuestiones en cierta medida parecen sencillas, digamos, pero son bastante complejas de ponerla en marcha, y la verdad es que para la gente que desarrolla su vida cotidiana en cada uno de estos lugares, o pueblos o ciudades, es una mejora sustancial, digamos, en la calidad de vida. ¿Y cuáles son las zonas que necesitarían con más urgencia, digamos, poder recibir obras en este futuro, en este próximo periodo? Y la verdad es que son muchas las ciudades que necesitan una inversión considerable. Hace poco tiempo terminamos algunas cuestiones, por ejemplo, en Verón de Astradas hicimos 40 y pico de cuadras con iluminación y todo lo demás de pavimentación. Goya recibió mucha inversión este año con 2 o 3 avenidas de vinculación importante y después algún plan de pavimentación de 90 cuadras que hicimos en el lugar. Montecaseros, en el acceso a Montecaseros y también toda la reestructuración de la avenida Eva Perón, que es la avenida más comercial que tiene la ciudad de Montecaseros. Pero nos van quedando las ciudades más chicas, digamos, nos van quedando las ciudades que tienen un poquito de menos cantidad de habitantes, que necesitan obras de otras características. Paso de los Libres también recibió una inversión importante por parte del gobierno con la construcción de 1 o 2 avenidas que también son avenidas de vinculación. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es trabajar, digamos, un poco más sobre las ciudades que son, ya te digo, un poco más chicas, con menor densidad de población. Y además ustedes tienen, además de la cuestión de la infraestructura vial, están trabajando con la infraestructura sanitaria, porque también una de las cuestiones que se habla mucho en Corrientes tiene que ver con que está todo muy centralizado y que incluso la atención, incluso la oposición le pone nombre, ¿no? Dice que, bueno, hay un ministerio de traslado y por ahí eso porque está todo concentrado y no se atiende allá, pero después están las escuelas y ¿qué otras cosas más el ministro, si sigue después del 10 de diciembre, querría poner atención? La infraestructura para nosotros, si nosotros vamos a pensar en desarrollo, tenemos que pensar en la infraestructura. Nosotros necesitamos terminar la obra del puerto de Ituzaingó, necesitamos concluir la obra de los distintos parques industriales que tenemos en el interior provincial, necesitamos el puerto de La Valle, para nosotros es una cuestión estratégica también de vinculación, y después, por supuesto,
una vez que uno consolida una infraestructura caminera más o menos acorde y consolida una cuestión portuaria para poder hacer que los fletes se abaraten y poder mover mejor y más competitivamente los productos que en Corrientes se consiguen, digamos, y se elaboran, sin lugar a duda la energía. Para nosotros la energía también es una cuestión para la cual necesitamos una gran inversión, que es la otra parte de la misma polea, digamos, que también mueve la producción. Entonces, lo que no hay es, digamos, algo que digamos nosotros, es esto exclusivamente, digamos. Lo que vemos es que hay muchas cosas para hacer, hay muchas cosas que tendríamos que buscar definir, digamos, como provincia, el nivel de inversión que muchas veces excede al presupuesto provincial, y por eso es que hay que trabajar mucho buscando financiamiento, a veces nacional y otras veces de carácter internacional, como para poder desarrollar este tipo de obras. Pero yo no me animaría a decir que hay una cosa que nos va a permitir a nosotros solucionar todos los problemas, porque precisamente de eso estamos hablando, digamos, cuando hablamos del norte pobre de la Argentina, digamos. Las 10 provincias que integran el norte argentino tienen más o menos las mismas características. Si uno mira por ahí los números y los guarismos, algunas se destaca un poquitito más en alguna cosa, digamos, pero el ingreso per cápita, el consumo de energía, el costo del combustible y todo lo demás, todo eso es parecido. Todas esas cuestiones son las que movilizan una economía y movilizan una sociedad. Entonces, hay toda una región del país que tiene que desarrollarse, hay toda una región del país que no recibió el mismo trato que recibió el país central. Y entonces, en ese contexto estamos nosotros. Entonces, por eso es que tenemos mucha confianza, mucha fe, digamos, en que podamos desarrollar políticas concernientes a todas las provincias del norte para que todas podamos conseguir el desarrollo que necesitamos y el desarrollo que buscamos. Porque, como les decía, no es una cuestión que sea solamente de Corrientes, no es una cuestión... Uno por ahí a veces lee información que dice, sí, el Chaco está mejor, o Formosa está mejor, o no sé quién está mejor. Cuando uno mira los números generales son décimas. No hay provincia del norte argentino que esté sustancialmente mucho mejor. Algunas han enfocado mejor su producción, han hecho algunas cuestiones que tienen que ver casi con un monoproducto, digamos, como puede ser el caso de Tucumán con el limón, y eso la posiciona de otra forma, digamos, pero por un monocultivo. Por eso me parece que lo que tenemos que hacer es discutir otro tipo de cosas que nos excede, digamos, a la discusión provincial, a la discusión local, y que ya tiene que ver con una discusión nacional. Bueno, ¿y cómo hacer? Porque acá todavía quedan 2 años de un gobierno nacional con el que se venía trabajando bien. Después, bueno, la cuestión electoral un poco frenó todo eso, pero también hay una cuestión que es insolayable, que tiene que ver con la pandemia, pero se supone que a partir de diciembre ahí hay cuestiones que tienen que ver con de dónde hacer, sí, y a qué velocidad hacer. Claro. Mira, para eso hace 1 año y medio más o menos se conformó el grupo del Norte Grande, en el que participan los 10 gobernadores. Por provincia participa un gobernador y un ministro designado, digamos. En este caso soy yo el ministro que acompaña al gobernador en ese tipo de reuniones, integrando la comisión, digamos. Y como te decía, lo que se busca es tratar de darle fuerza a ese grupo de 10 gobernadores, que son bastante heterogéneos, digamos, en su composición, mayoritariamente con afinidades con el gobierno nacional desde el punto de vista político, pero que compartimos las mismas necesidades, que compartimos las mismas, entre comillas, penurias, digamos, por estar enclavados en esta zona del país. Las reuniones se suscitaron durante mucho tiempo, después se vieron interrumpidas las reuniones presenciales. De hecho, en 3 de estas reuniones participó el presidente de la Nación. Después se vieron las reuniones presenciales, se vieron interrumpidas, se hicieron muchas a través de los medios digitales. Pero la verdad es que nosotros creemos que hay que tratar de reforzar ese espacio de participación que de alguna manera también nos pone y nos hace visibilizar el problema aún mucho más que si el reclamo lo hace solamente el gobierno de Corrientes o el gobierno del Chaco o el gobierno de Formosa o alguno de los gobiernos aisladamente. El hecho de que haya 10 gobernadores, con lo que representan los 10 gobernadores, y no solamente eso, sino también con los legisladores que representan a las 10 provincias, hace que el reclamo, la posición, la exposición sea más audible para el Poder Central. Ministro, perdón, pero me quedo pensando en el inicio de nuestra charla, que usted decía, bueno, no tenemos noticias sobre esto que dijo Capitanis del Segundo Puente.
Y si es el gobernador que está del otro lado, ¿cómo podemos llegar a un entendimiento de todo el norte grande si no hay una suficiente comunicación con el gobernador del otro lado, ¿no? Yo creo que está enmarcado en el contexto. Yo creo que está enmarcado en el contexto. Estamos saliendo de una campaña electoral, estamos saliendo de una campaña en la que el oficialismo resultó perdidoso y me parece que era necesario hablar de algunas cosas. Yo lo enmarco en ese contexto. Ojalá no esté así. Claro. Ojalá estemos ya en un proceso en el que dentro de poco tiempo podamos ver que esto va avanzando. ¿Lo Digamos. Pero la sorprendió verdad es la que, declaración? No, porque no dice nada. La declaración no dice nada. La declaración lo que dice es que Bueno, dice que el año que viene van a comenzar a construir el segundo puente. Es una declaración... Eso dice la nota periodística, pero no lo ponen como que lo dijo el gobernador del Chaco. Dice que está terminado, que estarían próximos a entregar el último trabajo realizado por la última consultora con respecto a la eventualidad de la obra del puente. Independientemente de eso, ¿usted cree que va a avanzar todo esto? Porque el norte grande, ahí hay temas como el segundo puente, el control del río, el tema de la tarifa eléctrica, el tema de la tarifa de internet, etcétera, etcétera. Sí, va a avanzar, si va a prosperar los reclamos. Si van a volver a juntar. Bueno, pero esa es la pelea, y eso es lo grande de la política, digamos. Para eso nos juntamos, para eso vamos a tratar de generar las condiciones para que eso suceda. Por supuesto que uno no puede ir con un decálogo de cosas y que el otro día van a estar solucionadas, porque estamos hablando de asignar presupuesto. Y uno cuando tiene que asignar presupuesto lo que tiene que hacer es dejar de poner acá para poner acá. Hay que crear opciones, digamos. Pero en este caso lo primero que estamos haciendo es visibilizar cuál es la situación. Claro. Hacerla visible. Claro. A una cuestión que hasta ahora, más allá de que todo el mundo la sabía, se pensaba de que era una cuestión solamente de Corrientes o un capricho de Corrientes porque tenía tal situación política, o un capricho de Santiago del Estero, un capricho de Jujuy o un capricho de Mendoza. En realidad, lo que estamos diciendo, digamos, es que hay toda una región del país que necesita una atención especial por parte del centralismo, digamos, como para poder crear las condiciones y las vinculaciones necesarias para conseguir el desarrollo que necesitamos. Ministro, muchas gracias. A ustedes. Estamos hablando con el ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Corrientes, Claudio Polich. Se acerca diciembre y estamos esperando una nueva edición del Festival de Cine Huácaras, el Festival Internacional de Cine Huácaras, y nos visita uno de los organizadores, Marcel Sombos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Gabriela, gracias por venir. Muy bien, bueno, gracias. Es la 11ª edición. 11. Sí, un lindo mi número, en realidad. Toda la gente que quiere saber mi clave, ande por el 11, por ahí. Pruebe con el 11 y allegados. Sí. Un número así hermoso. ¿Qué significan, digamos, que el Huácara que vemos hoy, cómo contiene esas 11 ediciones? Mirá, el otro día justamente hicimos un trabajo, no traje los números, pero hicimos un trabajo de buscar en la programación cuántas películas hemos pasado durante estos 11 años, ¿viste? Y creo que, si no me equivoco, son más de 570, creo que son 573 títulos que se pasaron durante estos 11 años. Claro. Y ahí, bueno, ahí te marca un poco la producción audiovisual de la región, ¿no? Y otro dato más, que es mejor aún todavía, que han pasado 250, 260 directores que han mostrado, directores, que han mostrado sus pelis, sí, que han usado el Huácaras para mostrar sus cosas. Y eso es, bueno, una genialidad que nos excede a nosotros. Nosotros organizamos, hacemos todo lo posible que sea lindo, le ponemos mucha garra, honor en todo, pero digo, cuando ves esos números, bueno, realmente te emociona de que se haya convertido en una ventana tan linda de distintos géneros, ¿viste? Porque pasamos... ¿Por qué? ¿Por qué tuvo éxito? ¿Por qué? No sé. Vos me preguntás a mí y en verdad yo siempre, Chirola Fernández, que es mi hermano personal del alma, un ídolo, siempre dice que yo siempre pedí poquito y siempre siempre me sorprendió. La primera edición decíamos, por favor, que haya 30 personas, por favor, que haya 30 personas, y fueron 800, ¿viste? El año pasado, que fue pandemia, que nos largamos a hacer el auto Huácaras, que era una locura que se me ocurre, y bueno, y de nuevo, ¿no? Y nos reíamos mucho, porque yo decía, por favor, 10 autos ahí, adelante, 10, 70, ¿viste? Claro. Es una cosa que, por eso te digo, que nos excede. Bueno, laburamos mucho, laburamos 6 meses desde que armamos el proyecto, que mandamos al Inca, que empezamos a contactar, que hacemos la convocatoria.
todo eso... Bueno, no fue un magia montón. Claro, entonces, ¿no? fue. No, También hay claro. mucho trabajo, ¿no? Sí, somos 20, pero hoy somos 20. Ahora, digamos, ¿viste? Marcel, en estos días se hizo como la curaduría para este Sí. festival, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el primero, que un poco tendrían que llamar a la gente que participe también con las obras, a hoy que ya se hace como una especie de selección, ¿no? Y es maravillosa la pregunta, Eduardo, porque en verdad, vos, si ves por ahí los productos que pasamos en el primero, en el segundo, y ves ahora, la calidad ha crecido enormemente, digamos, la calidad de, inclusive en el lenguaje audiovisual, ¿viste? Hemos empezado a también a enseñar, también Claro, aprendimos. claro. Mauro Santamaría dice algo que a mí me gusta mucho, que es la continuidad hace la calidad, y eso en todos los rubros, pero en el cine era muy complejo la continuidad, y eso creo que nos hace acercar a la perfección, ¿viste? Entonces, si vos ves materiales de los años anteriores, de acá a 5 años nomás, Claro. ni mires 11, y mirás los de ahora, vas a ver, no sé, ¿viste? Unas cosas increíble, con una poesía interna muy fuerte. Cuando un creador llega a la poesía es porque está maduro, digamos, ¿no? Es decir, es como algo sólido, y en donde vos empezás a pensar tu lenguaje, tu sello, tu autoría. ¿Viste? Ahora, eso me parece que pasa. para llegar a eso hay que hacer todo un tránsito, un camino de búsqueda, de conocimiento, y ustedes también decidieron apostar a eso porque dentro del festival incluyen la categoría de los colegios secundarios, Sí. de los universitarios. ¿Qué se tramita ahí en ese tiempo? Y sí, es bellísimo eso, porque en verdad, a ver, voy a ir un paso antes a esa pregunta, Gaby, para contestártela, Claro. porque en realidad antes no teníamos lugares donde mostrar, ¿viste? Yo me acuerdo siempre una anécdota que es muy dura, que yo una vez fui al Festival Lapacho a querer mostrar un documental mío que se llamó Se Escucha, y el programador de ese momento me dijo, acá pasamos cine. A la puta, ¿viste? Bueno, y después de esa película anduvo en 30 festivales, nos llevó a Málaga, estuvimos en la selección oficial de Málaga, fuimos a Leipzig, estuvimos en Canadá. Se quiere matar ahora el programa. Obviamente, siempre los nombro, ya lo dejé de nombrar porque siempre Ya le fue pego, suficiente. ¿viste? Ya mucho pegarle. Pero eso a mí me hace pensar una cosa, ¿viste? Es decir, viví en carne propia que en mi propia provincia, que es Chaco, no podía mostrar lo que yo estaba haciendo porque yo no estaba haciendo cine, Claro. ¿no? Claro. Estaba haciendo algo. Pero también ahí me parece que hay una clave del éxito de Huácaras que tiene que ver con que ustedes se han convertido también en un espacio para que otros muestren. De hecho, hay gente Total. de la región más grande y que viene y muestra sus películas acá. Y fuimos los primeros, Eduardo. Claro. Fuimos los primeros que abrimos un lugar, porque los otros festivales son más viejos que nosotros, Claro. pero uno es latinoamericano, el otro es nacional, el otro, es decir, fueron contemplando la producción regional posterior al Huácara. Claro. Digo, no quiero hablar mal de los otros festivales, No, pero digo, claro. No, bueno, pero nosotros somos lo que de alguna manera decimos, bueno, tenemos producción, necesitamos que la gente lo vea, ¿no? y justamente ato ahí la siguiente pregunta, que es ¿qué miradas habilita el Huácaras? Tanto Hermoso. como el que produce como el que va como espectador o espectadora, digamos, ¿no? ¿Qué puntos de vista, qué miradas posibles? Y es buenísimo, y es toda una discusión también del comité de selección. Nosotros tuvimos ahora más de 200 materiales que elegimos 62, ¿no? Por una cuestión de tiempo, Que va tiempo al regresivo. 30%, menos del 30% de lo que se está produciendo, ¿no? Sí, menos del 30%. Y en realidad hay toda una discusión de lo que habilitamos, porque estamos curando ya. Claro. Antes estábamos casi 90, sacábamos algunas cosas. Una vez pusimos un corto del interior de la provincia y que no nos gustaba nada y casi ganó el festival y que le decíamos que no gane eso, por favor. Pero bueno, casi ganó y era eso también, ¿no? Es decir, y bueno, y a partir de la curaduría, bueno, se armó un comité de selección hace 4 años, que somos 9, que vemos todo el material y que se discute mucho esto, ¿no? Claro. ¿Qué habilitamos? Y a quién le damos la palabra también, porque hay ciertas cosas. Y siempre intentamos como que haya como un abanico de la gente, bueno, en el Huácara la gente es la que cierra, y ese fue desde el comienzo, así un concepto, ¿no? Es decir, lo importante para el Huácara
es la gente que va al Guácara y no el realizador. Todos los otros festivales que yo conozco mucho y qué sé yo, de festivales donde fui, normalmente la estrella es el director o es el actor. En el Guácara es todo lo contrario, ¿no? Para nosotros la estrella es la gente porque de alguna manera cerramos la obra ahí, ¿no? Entonces, no es cine para cineastas. Exacto, no es cine para cineastas y en base a eso también habilitamos, ¿no? Esa palabra hermosa que habilitaste. Digo, habilitamos pensando en la gente, que no desde algo peyorativo, ni de golpe bajo, ni de nada por el estilo, sino intentamos mostrarle una animación, videoarte, un documental, una ficción histórica y de distintos lugares también, ¿no? Es decir, que esté representado nuestro sector, que bueno, nosotros armamos también una especie de redondo que pusimos el epicentro en Santa Ana, hicimos una cosa de 500 kilómetros y en esos 500 kilómetros decimos que es nuestra región, ¿no? Es decir, sin frontera, y en eso entra Paraguay y Brasil. Entonces, bueno, intentamos también que esté representado y bueno, la producción es ahora, eso que decís es muy interesante, ¿no? Porque también se convierte el festival en un validador, en una aspiracional, para toda la gente que trabaja. Y lo otro que decía Gaby, que también en Santa Ana debe haber el PBI per cápita más grande de consumidores de cine regional, ¿no? Ojalá, por supuesto, sí, obviamente. Y eso también ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Qué recogen de la gente? Porque yo me acuerdo de las primeras ediciones que como que había mucha vergüenza, era gente muy tímida, después como que también se apropió de su festival, ¿no? Está completamente apropiado el pueblo. También, nosotros, a ver, una de las cosas que a mí me gusta mucho es poder estudiar todo eso, ¿viste? Claro. Es decir, mi tesis de comunicación tiene que ver con el Guácara y en donde profundicé durante 3 años a laburar eso, ¿no? Santa Ana tiene como tres tipos de pobladores, ¿no? Lo que yo llamo los auténticos, los que tienen familia, abuelos y demás. Después estamos los adoptivos, que son ustedes dos y yo. Somos completamente adoptivos, que vamos hacia esa cosa media social que llaman nueva ruralidad, que queremos salir de los departamentos y preferimos ir a vivir a un lugar un poco más limpio. Y después están los externos, ¿no? Es decir, eso es, de alguna manera, es el público del Guácara. Validar, por supuesto, Eduardo. En realidad, el festival con esa gente valida, obviamente el sello del Guácara hoy es validador de otros festivales, ¿no? Es decir, una vez que vos entrás en la selección del Guácara en este 30%, es un premio ya, digamos. Claro. Estar en el Guácara, estar seleccionado en el Guácara, es un premio, y es un premio que hace ver a los otros festivales de todo el país que ya han pasado por el Guácara, ¿no? Es decir, está buenísimo eso de que ya es nuestro, no digo mío, y eso es interesante, de que otros festivales referencian al festival, ¿no? Es decir, nos mandan mail quiénes son los ganadores, nos mandan mail pidiéndonos una referencia, referencia de qué es lo que se programó este año. Así fue un poco eso, ¿no? La validación. Te voy a hacer la pregunta que no te gusta. Después de 11 años, ¿podemos leer o podemos ver un cine regional, un cine de esos 500 kilómetros de radio? Por ¿Qué supuesto. hay? ¿Podés decir es un cine de orilla, de orillero, del litoral, del NEA? Por supuesto, yo estoy completamente convencido de que tenemos un lenguaje propio. A ver, hay una cosa. Te voy a decir que me copiaste esa pregunta de un programa de radio, ¿eh? Ya te la hice, entonces la tengo, si querés, la dudo un poco, la empiezo a pensar, pero la tengo toda armada. Está pautada, porque, son preguntas claro, eran pautadas, y porque además, viste que como que uno dice, bueno, lo que se hace acá siempre tiene que estar teñido de la fotografía que estamos acostumbrados y tiene que ser telúrico. Y sin embargo, esa poesía que vos decías que se puede encontrar, también nos puede ayudar a ver qué somos en definitiva más profundamente o si hay un cine de la región. A ver, una cosa, yo estoy a favor de lo telúrico y podemos entrar a discutir una noche entera. No un juicio de valor sobre lo telúrico. Claro. Me parece que es una mirada sesgada a algo que nos impusieron desde el centralismo, es decir, nosotros mostramos el gaucho porque Buenos Aires quiere ver el gaucho.
En realidad es mucho más que eso, me parece mucho más complejo que solamente correrse de lo telúrico y decir, yo hago un cine que no es telúrico, que es lo más fácil, ¿no? Es decir, y esto tiene que ver con mi obra también, ¿no? Es decir, vos mostrás el chamamé porque el chamamé es lo que se necesita. Y no, yo muestro el chamamé porque a mí me encanta el chamamé. Claro. ¿Me entendés? Lo último tiene que ver también un poco con una de esto que hablamos siempre con Gaby, ¿no? Es cómo acomodar la mirada a eso mismo, ¿no? Totalmente. Que es lo más difícil. Eso es lo más difícil. Y no caer en lugar común y tener una búsqueda propia. Pero te voy a contestar lo otro, lo de la pregunta pautada. En realidad yo estoy completamente convencido de que tenemos un lenguaje propio, aunque no lo quieramos ver, digamos. Yo creo que dentro de 20 años, 30 años, se va a poder hacer un estudio del material audiovisual de esta época y se va a poder ver una unidad muy clara, digamos, ¿no? Desde los fondos, yo creo que es una condición sine qua non, digamos, aunque vos hagas hasta animaciones, que son un producto abstracto, no vas a ver montaña, ¿no? Es decir, esta cosa del dibujo infantil que hacíamos en la casa con la montaña, hoy ya está como incorporado. Y eso es tremendo, tener un dibujo propio, ¿no? Y después, a mí me parece que hay algo muy técnico, que yo lo veo muy claramente, que son el tiempo de plano, ¿no? Que esto también te lo contaba. Es decir, hay un tiempo de plano que es un plano por ahí universal y que nos enseñan en los libros que cada 3 segundos y medio tenemos que cortar porque la gente un poco se va aburriendo, ¿no? Y en realidad si vemos material audiovisual de la región y están durando entre 5 y un poquito más. Claro. Entonces eso, aunque el pibe que está editando no lo piense, racionalmente lo está sintiendo en la piel, ¿no? Claro, hay un ritmo muy propio nuestro. Obviamente que después todas las cuestiones incorporadas, el lenguaje, todas las particularidades de la región, solamente nosotros podemos. Yo el otro día vi con un periodista una peli acá y me iba preguntando, un periodista de Buenos Aires me iba preguntando, ¿y qué es eso? Claro. ¿Me entendés? Hay como un lenguaje muy propio y eso me parece fascinante. Y ahora el ritmo de eso es muy interesante, ¿no? Ahora, pero desde hace 11 años acá también pasó mucho, no solamente pasó mucho tiempo, sino que pasó mucha tecnología. Y como esto es una cosa cara, digamos, el cine, pero también la tecnología es como que se abarató y se pudo hacer con otras cosas. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Fue facilitador para el cine que hacían ustedes hace...? Democratizador, Eduardo, pero es justamente por eso estamos acá también, ¿no? Es decir, siempre la tecnología tiene un elemento capitalista, centralista y porteño, te diría, en Argentina, ¿no? Y si podemos llevarlo a Hollywood, mucho más, digamos. Antes, vos una peli de calidad solamente lo hacías con equipos de Estados Unidos, ¿no? Podemos pensar, la Patagonia Rebelde, año 74, se hizo con equipos de Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de hace 40 años. Yo, mi primer película, que la hago en el 2000, más o menos, y los equipos, el director de fotografía, los lentes y demás, era de Buenos Aires. No había material audiovisual como para... Y hoy, la semana pasada, me compré un programita que se llama Filmic Pro, que es para mi iPhone 11, y que yo te puedo asegurar que... Además, ayer estaban peleando con un director de fotografía que se llama Rolly Ruiz, me dice, ¿con qué grabaste el tráiler? Le dije, ¿viste qué lindo que salió? ¿Lo grabaste con el iPhone? Sí, le dije, lo grabé con el iPhone. Claro. Y además... Digo, eso es la democratización. Y para nosotros, perdón, Guy, es condicionante. Claro. ¿Me entendés? Porque nosotros, el cine es un arte condicionado tecnológicamente. Claro. Y eso encarece también, digamos, ¿no? Es decir, a ver, vos me decís, no sé, yo el otro día hice un trabajo en Misiones que me contrató una productora mexicana y me dijo lentes ultra prime. O bueno, ok, eso se trae de afuera, de Paraguay, ¿no? Ni en Buenos Aires había ultra prime. Unos lentes brillosos que... ok, digo, publicidad, ponele, y vos ves la calidad, enormemente ves la calidad. Pero en
instancia de la historia, yo te puedo asegurar que con un celular vos podés hacer emocionar a la gente y ahí está la clave, La ¿no? clave. Bueno, seguramente volveremos porque y con nuevas preguntas, te prometo. Muchas gracias, Marcel. No, gracias a usted, gracias a usted. Che, y los esperamos del 9 al 13. Por supuesto, ahí está toda la información en la pantalla. Estuvimos hablando con Marcel Somos a propósito del Festival de Cine Huácaras.